Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con un nuevo tema, que es el tema número 6, ciclos de potencia de vapor, ciclo Rankine. Bueno, esos ciclos, básicamente, los ciclos simples Rankine, son ciclos que están constituidos o están formados por cuatro volúmenes de control. Normalmente son una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Pero esto fácilmente se puede cambiar dependiendo de la función que realice nuestro ciclo. Estos ciclos pues realizan como son volúmenes de control, cada uno de estos tiene un proceso. Entonces, debido al proceso que realicen, entonces estos van a cambiar. ¿A qué me refiero? Es decir, cuando mi fluido pasa por mi turbina, experimenta un proceso. En este caso, estamos hablando de un diagrama T versus S. ¿Eso qué quiere decir? Que es un diagrama temperatura versus entropía. Entonces, automáticamente vemos que el proceso de 3 a 4 que está acá, si lo podemos rayar de esta manera, vemos que es una línea recta. Esto quiere decirnos que este proceso es isentrópico. Eso quiere decir que es entropía constante. Entonces, ese es un proceso. Ahora, hay otro proceso, es el de 4 a 1 que pasa por el condensador, pero esto tiene algo bien interesante. El proceso de 4 a 1 primeramente esa temperatura constante, si se dan cuenta, acá, normalmente esa temperatura constante, también esa presión constante, porque acá hay una curva que justamente le denominábamos la isóbara, es decir, que esa presión constante, y por otro lado, que el punto uno normalmente o idealmente, vamos a decir, choca en la línea del líquido saturado. Y hasta ahí sería el punto uno, ¿no? O sea, el proceso de 4 a 1. Y el proceso de 1 a 2, que entra por la bomba, si bien no se nota muy bien, pero es una recta básicamente. Entonces, al pasar por la bomba, lo que pasa es que está primeramente aumentando de presión, porque aquí ya tenemos otra isóbara acá, si se han fijado, es otra isóbara, y también está como líquido comprimido, está fuera de nuestra gráfica que encierra lo que es mezcla saturada. Entonces, tenemos procesos que ya conocemos. Entropía constante, que ya conocemos, de 2 a 3, que es a presión constante, que ya lo hemos visto en algunos casos. Esto nos va a servir mucho en el momento de que hagamos propiedades. Entonces, es importante que ustedes puedan guardarlo, los procesos que tenemos en un ciclo de potencia ranking, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Ahora, ¿por qué utilizar estos ciclos, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de que nos hayamos dado o se hayan dado el lujo de escribir estos ciclos? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito de tener un ciclo ranking es un ciclo donde el fluido de trabajo se evapora y condensa alternadamente. Lo que produce, o sea, el fin de que haya esa alteración, de que pase de vapor y se condense de manera alternada, es que el vapor es un fluido y este fluido en realidad se utiliza como trabajo, es un fluido de trabajo usado comúnmente. Y especialmente porque es usado es porque tenemos un bajo costo de este tipo de fluido. Nosotros tenemos pues incluso este fluido, eh, no vamos a decir gratis, pero sí tenemos en nuestra casa, ¿no? Todo el tiempo. Y a veces incluso creo que nos cortan el agua, pero es un fluido bastante económico, pero cumple la disponibilidad que puede requerir. Entonces, lo principal es que tiene un bajo costo, tiene una alta disponibilidad y tiene alta entalpía de evaporación. Entonces, este ciclo es usado en bastantes industrias, como centrales carboeléctricas, como centrales nucleoeléctricas y como centrales eléctricas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esas aplicaciones de estos ciclos Rankine. Obviamente, en estas industrias utilizan de diferente manera los ciclos ranking, tienen diferentes propósitos, pero lo ideal es que cuando nosotros tenemos un ciclo ranking, queremos generar potencia o trabajo. Y este trabajo que generemos, pues nos va a servir para algo en específico. Puede ser tal vez para accionar una máquina, para incluso accionar toda la industria, porque es mucho gasto, vamos a decir,
cuando tenemos grandes potencias de consumo, ¿no? En nuestras industrias. Entonces, estos ciclos nos ayudan en ese sentido. Ahora vamos a ver un poquito más del ciclo ranking. Como les decía, los procesos son importantes. Acá tenemos lo mismo que habíamos explicado en un inicio, pero lo vamos a decir de manera más sencilla ahora. Cuando estamos pasando por la bomba, lo ideal es que sea una compresión isentrópica en la bomba. El objetivo de la bomba es aumentar la presión. La presión inicial va a ser muy diferente que la presión final. Eso quiere decir que la presión 1 nunca va a ser igual a la presión 2. ¿Sí? Siempre tenemos eso en cuenta. Procesos de 2 a 3 o cuando aumenta el calor en la caldera, ¿no? Entonces, cuando adicionamos el calor a presión constante, eso quiere decir que la presión 2 y la presión 3 son constantes. Pero, ¿qué es lo que está variando ahora? La temperatura. Entonces, si se dan cuenta, primero en estos dos procesos, en 1 a 2 y 2 a 3, ya hemos aumentado las propiedades de nuestro fluido para que en el punto 4 yo tenga un fluido que tenga una presión alta, pero también tenga una temperatura elevada. Y cuando tengo temperaturas elevadas, también mis entalpías son elevadas. Por lo tanto, yo tengo acá mucha energía térmica. Y esta energía térmica yo quiero convertirlo pues en trabajo. Pero por la segunda ley hemos entendido que no lo podemos hacer de manera simple, ¿no? Entonces tenemos que utilizar un dispositivo. Y el dispositivo que nosotros vamos a utilizar es la turbina. Esta turbina lo que hace es que entra en nuestro vapor, tiene como unos álabes que están girando acá, entonces el vapor entra a la alta presión, hace girar los álabes y estos álabes, como están girando a alta velocidad debido a la presión que tiene elevada el agua, entonces genera una potencia. Y esta potencia es lo que nos sirve a nosotros. Pero también hemos entendido que en la segunda ley no toda la potencia puede ser el del 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, entonces lo que pasa es que siempre va a haber pérdidas. Entonces, el punto 4 es la salida después de haber convertido alguna cantidad de nuestro fluido en potencia. Entonces tenemos el proceso de 3 a 4 que es a expansión isentrópica, es en una turbina. Entonces ese es el proceso de 3 a 4. Por otro lado, tenemos el proceso de 4 a 1 que es el condensador, porque obviamente si es que no se ha producido todo o se ha gastado todo la capacidad del fluido, entonces este fluido automáticamente tiene una presión un poquito elevada y una temperatura elevada para entrar a la bomba. Y van a entender un poquito más adelante cuando ya vean máquinas hidráulicas y muchas otras materias más adelante, van a ver que estas propiedades, cuando tenemos presión alta, temperatura alta, pueden dañar nuestro dispositivo. En este caso, podrían dañar la bomba. Entonces, lo ideal es colocar un condensador el cual vea al fluido de trabajo y este pues saque las propiedades altas que tiene nuestro fluido. Pues que nuestro fluido no dañe a nuestra bomba, ¿no? A pesar que en este caso el proceso de 4-1 es un rechazo de calor a presión constante. Entonces, no estamos tanto rebajando la presión, pero sí estamos bajando la temperatura, que también es algo importante ahí, ¿no? Entonces, ese sería básicamente nuestros procesos de un ciclo Rankine. Y esto es importante, porque una vez que tengamos esto en cuenta y lo tengamos en mente, resolver los ejercicios van a ser un poco más sencillos. Entonces, una vez que ya tenemos eso, los ciclos, los procesos, lo único que tenemos que hacer son balances de masa o análisis de masa. Como todos los dispositivos son de flujo estacionario, entonces lo único que tenemos que entender es que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Y además, no se olviden que este es un ciclo. Y en un ciclo, habíamos dicho que cuando tenemos un ciclo, bueno, entonces se considera como un sistema cerrado, ¿no? Entonces tenemos que decir que cuando se tiene una sola trayectoria, se puede analizar todo el ciclo por unidad de flujo másico. En otras palabras, estamos diciendo que el balance de masa no es tan importante en este caso. Por otro lado, tenemos el análisis de energía. Como son problemas, o bueno, vamos a decir, son dispositivos de volúmenes de control que ya habíamos visto en el tema número 3
cuando hemos analizado para la primera ley para volúmenes de control. Entonces son los mismos dispositivos. Vamos a tomar algo general de estos. Primeramente son volúmenes de control, pero son de flujo estacionario. Ya no son de flujo transitorio, que tampoco lo habíamos visto muy bien. Tal vez con el ingeniero lo han visto. Y el segundo, que generalmente vamos a considerar que la energía cinética y la energía potencial son igual a cero. No nos va a interesar mucho. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación de acá, donde decimos que el calor de entrada es el trabajo de entrada menos el calor de salida menos el trabajo de salida, y esto es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo ha pasado a esta ecuación, no? Tal vez, ¿qué ha pasado? Porque en este caso yo tenía una ecuación parecida a esta, era un calor de entrada más un trabajo de entrada, perdón, menos un calor de salida y menos un trabajo de salida. Más o menos así era nuestra ecuación de la primera ley para volúmenes de control. Y aquí venía la sumatoria o de flujo másico de salida por A entalpía más velocidad sobre 2, creo que era, bueno, perdón, velocidad al cuadrado sobre 2 más z, que era la altura, ¿no? Entonces, teníamos más o menos estas ecuaciones nosotros. Flujo másico de entrada, eh, lo mismo, entalpía de, como es de salida, todo esto es de salida y todo esto sería pues también de entrada, ¿no? Entonces, tendríamos todo esto, toda esta ecuación. Bueno, entonces vamos a ir simplificando acá. Primeramente, el flujo másico es lo mismo, es lo que nos dice acá. El flujo másico es lo mismo. Factorizamos y vamos a dividir a cada miembro de acá. Entonces, lo que nos queda al final, ustedes tienen que entender que calor o flujo calorífico es igual al flujo másico por el calor minúscula. Y si yo divido flujo másico, bueno, calor sobre flujo másico, voy a tener Q minúscula, es decir, el calor por unidad de masa, que es lo que nos queda acá. Entonces, al pasar a dividir, nos va a quedar todo esto. Y al final, lo último que tenemos que hacer es anular las energías cinéticas y potenciales. Es decir, este es cero, este es cero, este es cero y este es cero. O bueno, en realidad no sería todo esto, sería en realidad todo esto, es decir, la variación de energía cinética cero, la variación de energía potencial cero. Entonces, de esa manera nos va a quedar simplemente es entalpía de salida menos entalpía de entrada. Y con eso concluimos que nuestra ecuación de acá es correcta con el análisis que vamos a realizar. Entonces, ahora va a ser un poco más sencillo encontrar las propiedades porque ya no es necesario utilizar la ecuación más larga, simplemente una ecuación más corta que nos va a servir de mucho. Entonces, cuando yo vaya a analizar una bomba, me tengo que preguntar esto. En mi bomba hay un calor de entrada, hay un trabajo de entrada, hay un calor de salida, hay un trabajo de salida. Entonces tengo que empezar a anular cada vez que no haya. Entonces, en una bomba normalmente no hay calor de entrada, no hay calor de salida, no hay trabajo de salida, más bien requiere un trabajo de entrada mi bomba. Entonces yo digo, mi trabajo de entrada va a ser igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1, que es salida menos entrada. Y a veces, muchas veces, vamos a decir que la entalpía en uno es un poquito complicado, o en la entalpía en 2 es un poquito complicado encontrar debido a que está como líquido comprimido y a veces no nos dan la temperatura como dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a recurrir? A que la entalpía es igual a la energía interna más presión por el volumen específico. Y la entalpía 1, vamos a decir, esta es la entalpía 1, este es 1, este es 1 y este es 1. La entalpía 2 es la energía interna 2 más presión 2 y volumen específico 2. Si idealmente consideramos que el punto 2 es líquido comprimido, entonces yo tengo que entender que la energía interna 2 va a ser la energía interna sobre F, pero a una temperatura dada, ¿no ve? Y si mi punto 1 está como líquido saturado, mi energía interna 1 va a ser igual a la energía interna F, pero a esa temperatura que estamos tomando. Por lo cual, muchas veces, como son simplemente líquido, la energía interna decimos que es básicamente constante, porque normalmente esto sale como, digamos, 25.7 y acá sale 25.60
o 62, digamos. Entonces, básicamente no varía tanto. Entonces, decimos que son constantes. Por lo tanto, al dividir, al restar estos dos se simplifica y además consideramos que el volumen específico igual es constante casi. Entonces, el volumen específico lo factorizamos. Siempre utilizamos como base el volumen específico 1 y al final nos va a quedar que es volumen específico 1 por presión 2 menos presión 1. Eso teníamos que hacer cuando nosotros no teníamos una aplicación, cuando no había una aplicación a la cual recurrir y teníamos que sacar los datos de tablas. Entonces nosotros recurríamos a estas, vamos a decir, a estas fórmulas. Pero ahora pues ya hay bastantes aplicaciones, tienen aplicaciones de celular, tienen aplicaciones de computadora como el Thermograph, incluso hay algunas aplicaciones que son vía online, ¿no? Que son simplemente en internet, colocan tablas y ya les entrega valores. Entonces, tal vez no lo utilicemos o tal vez sí, pero es importante tomar en cuenta esa ecuación. Por otro lado, para la turbina hacemos el mismo análisis y vamos a concluir que el trabajo de salida negativo, no se olviden, es igual a la entalpía 4 menos la entalpía 3. Y así vamos a realizar el mismo análisis para la caldera y también para el condensador. Y con eso tendríamos la parte de análisis de mis ciclos ranking de manera simple. Permítanme un momento, por favor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, podríamos ver toda la teoría, vamos a ver una parte más y luego vamos a pasar a resolver ejercicios. Vamos a ver la parte de eficiencia térmica. Bueno, en la segunda ley nosotros habíamos visto que cuando nosotros tenemos una máquina, vamos a decir una máquina térmica, lo que tenemos que tomar en cuenta es la eficiencia térmica, que por definición está dado como el trabajo neto de salida sobre el calor de entrada. Y con esto nosotros encontrábamos valores, pero yo sabía o nosotros sabíamos que el trabajo neto de salida es igual al calor neto de entrada. ¿Y esto cómo se sabe? Bueno, en realidad esta ecuación que estamos viendo acá es el trabajo neto de salida. Y esta parte de acá es el calor neto de entrada. Entonces, cuando nosotros definimos el calor neto de entrada y el trabajo neto de salida, vamos a tener esta ecuación de igualdad. Esos dos van a ser iguales. Por lo tanto, el trabajo neto de salida va a ser igual al calor neto de entrada. Entonces, ¿esto qué me ayuda a decir? Entonces, esto me ayuda a decir que en realidad mi eficiencia térmica ya no va a ser solamente de esta forma, sino va a ser de esta forma. ¿Y cómo llegamos a la conclusión? En vez de trabajo neto de salida, nosotros colocamos calor neto de entrada. Y esa eficiencia térmica, vamos a hacer esa deducción un momento, va a ser igual a calor de entrada menos el calor de salida. Y todo esto sobre el calor de entrada. Entonces automáticamente ya se han debido dar cuenta que esto va a ir a dividir a cada miembro y al final vamos a obtener 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, que anteriormente ya sabíamos esta ecuación, solamente que aquí estaba de teníamos de diferente forma. Aquí esto se llamaba Q sub L y esto se llamaba Q sub H. Entonces, el propósito de nosotros, ¿qué cosa era? Ah, el propósito de nosotros era tener la mayor cantidad de Q sub H y la menor cantidad de Q sub L, para que esto sea lo más próximo a 1 y esto sea lo más próximo a 0. Entonces ese era nuestro propósito y ahora ya hemos encontrado otra vez con esta definición que hemos visto ahora, que el trabajo neto de salida es igual al calor neto de entrada. Entonces, una vez que tenemos eso en cuenta, entonces ya podemos realizar algunas consideraciones más. Entonces, ya tenemos una ecuación que nos va a servir cuando nos pidan eficiencia térmica en un ciclo Rankine. Es encontrar esta ecuación o encontrar esta ecuación de acá. Entonces, eso es lo principal. Pero vamos a preguntarnos, ¿por qué hay desviaciones de los ciclos de potencia? ¿Por qué no son ideales? Porque nosotros hemos visto este ciclo, vamos a decir lo que está en rojo, que nosotros le colocamos ciclo ideal, pero nuestro ciclo siempre va a empezar a variar. Puede ser, como en este caso, la irreversibilidad en la bomba,
puede ser la caída de presión en la caldera, eso quiere decir que la presión no va a ser constante, puede ser irreversibilidades en la turbina y por último caídas de presión en el condensador. Entonces automáticamente si tenemos esos procesos, si se han dado cuenta, no, ya no vamos a tener procesos, vamos a decir, procesos conocidos. Bueno, de 4 a 1 nosotros teníamos un proceso que era presión constante, pero el proceso de 1 a 4 ahora el real, pues no es constante, ¿no? Es otra cosa. Entonces tenemos que ver otro análisis de en qué manera analizar el ciclo real. Pero no nos vamos a tratar de complicar tanto, porque si nos complicamos en ese sentido, vamos a tener ¿cómo se diría esto? Vamos a empezar a simplemente no encontrar respuestas porque son análisis tan complejos que al final se van a, básicamente, van a volverlo más complejo de lo que ya es. Y con eso, nosotros lo que vamos a considerar son algunas consideraciones que vamos a realizar, vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, las desviaciones se deben debido a fricción del fluido que causan caídas de presión, pérdidas de calor con los alrededores y perdón, e irreversibilidades en los dispositivos. Entonces, estos son nuestras, vamos a decir, las consecuencias más factibles o las que son normalmente. Pero nosotros lo que vamos a considerar es que no vamos a tomar tanto en cuenta las caídas de presión, tampoco mucho las pérdidas de calor, pero sí vamos a tomar en cuenta las irreversibilidades de los procesos en los dispositivos, especialmente en la bomba y en la turbina. ¿Eso por qué? Porque nosotros vamos a encontrar ecuaciones que nos van a ayudar a encontrar un ciclo real cuando tengan estas irreversibilidades. En cambio, cuando nosotros tenemos una caída de presión y tomamos en cuenta tal vez pérdidas de calor a los alrededores, tendríamos que hacer un análisis más complicado y por ende se va a ir complicando más nuestros problemas. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a tomar en cuenta esos datos, que no vamos a tratar de considerar las caídas de presión, tampoco las pérdidas de calor a los alrededores. Y eso porque también estos no son tan elevados. Lo más elevado que hay son las irreversibilidades de los dispositivos, ¿no? En especial de la bomba y de la turbina. Entonces, ahí se viene a definir la eficiencia de un compresor o una bomba y la eficiencia de una turbina, que ya habíamos visto en el capítulo de entropía. Entonces, para definir la irreversibilidad debido a la entropía, nosotros decimos que la eficiencia de una turbina es el trabajo real de la turbina sobre el trabajo isentrópico. El real es el que va hasta 4A y el isentrópico es el que va hasta 4S. Entonces, tendríamos que el trabajo en la turbina, no se olviden que es un trabajo de salida. Entonces, como es de salida, hay que cambiarle el signo. Debería ser H4A menos H3, pero como es negativo o es un trabajo de salida, entonces le cambiamos el signo. Sería H3 menos H4A, que sería el trabajo real. Y el ideal sería entalpía 3 menos entalpía 4S. Y con eso tendríamos una definición de eficiencia para mi turbina. De la misma forma, vamos a hacerlo para la bomba. Entonces, yo tengo un trabajo isentrópico de un compresor o una bomba. Podemos colocar aquí en vez de compresor bomba. Este es el ideal sobre el real, que es el trabajo real de la bomba. Entonces, la eficiencia de la bomba es igual al trabajo real, que sería de 1 a 2A. Entonces sería H2A menos H1. Ese es el real. Y el ideal es a 2S. Es este punto, ¿no? Entonces tendríamos H2S menos H1. Y con eso ya tenemos otra definición de eficiencia para nuestra bomba. Y con eso terminaríamos la parte de irreversibilidades o de procesos que cambian nuestra, nuestro ciclo Rankine. Entonces vamos a resolver algunos problemas relacionados con lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces vamos a tratar de ver algunos problemas de manera de aplicar todo lo que hemos visto, ¿no? Pues los problemas de ciclo ranking y todas sus variaciones, es decir, vamos a ver algunos procesos que tenemos y en especial vamos a ver exámenes pasados, es lo más importante. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con un examen que se ha dado hace mucho tiempo
que nos dice lo siguiente. Una planta de potencia de vapor opera con un ciclo ideal Rankine. Es importante remarcar que es un ciclo ideal, además es Rankine, ¿no? Se alimenta la turbina con vapor sobrecalentado a 2 megapascales y 500 grados centígrados y un fluido de 100 kilogramos por segundo. Ese es el flujo básico. El fluido de trabajo sale del condensador como líquido saturado a 50 grados centígrados. Acá nos están dando otros dos datos. Determinar, inciso A, la potencia neta de la planta, inciso B, la eficiencia térmica del ciclo, inciso C, la calidad de vapor a la salida de la turbina. Entonces, eso es lo que nos pide. Acá hay que tomar en cuenta que se alimenta la turbina como vapor sobrecalentado. Nos están dando propiedades en este punto. Estas dos propiedades de presión y temperatura son para el punto 1. Nos da un flujo másico y nos da el fluido de trabajo sale del condensador, es decir, nos está dando propiedades en este punto, en el punto 3. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Y ahora vamos a ver cómo resolver. Entonces decimos solución del problema. Vamos a remarcar a qué puntos hemos puesto el estado 1. El estado 1 es antes de ingresar a la turbina, por lo tanto yo digo que mis propiedades en el punto 1 es la presión de 2 megapascales y la temperatura de 500 grados centígrados. En el punto 3, que es al salir del condensador, se comporta como líquido saturado, nos dice, es decir, la calidad 3 es igual a 0 y la temperatura 3 es 50 grados centígrados. Además que nos da el flujo másico. ¿Qué es lo que nos pide? Pues nos pide la potencia, nos pide la eficiencia térmica y la calidad. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Vamos a tratar de explicar un poco esto o lo que sucede en nuestro ciclo. Entonces lo que pasa es lo siguiente. O sea, la función de este ciclo es lo siguiente. En el punto 3, que es antes de ingresar a mi bomba, es cuando entra como líquido saturado. Este fluido, que es en realidad el agua, tiene que recibir una potencia de entrada, es decir, esta potencia que tenemos acá. Permítanme un momento, por favor. Esta potencia que tenemos acá. Esta potencia automáticamente va a aumentar mi presión en el punto del punto 3 al punto 4. Entonces vamos a tener idealmente un proceso isentrópico, pero va a aumentar mi presión. Ahora mi presión 4 es diferente que mi presión 3. Entonces, eso es lo primero que va a hacer. Una vez que tenemos una presión un poquito más alta y por ende la temperatura se ha elevado un poco igual, vamos a elevar más la temperatura. ¿Cómo lo elevamos? Vamos a ingresar un calor de entrada por la caldera. Pero este calor de entrada o este proceso que va a pasar por la caldera va a ser un proceso bien conocido, que es a presión constante, es decir, la presión no va a variar, pero sí va a variar la temperatura. Entonces vamos a tener un proceso a presión constante en el cual va a ir por toda esta línea de acá, ¿no? Por todo esto. Y una vez que lleguemos al punto 1, es decir, cuando salga de la caldera, mi fluido ya, si se dan cuenta, en este punto de acá, en todo esto que estoy remarcando, se encuentra como vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una presión elevada y una temperatura también elevada. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para sacar la mayor cantidad de propiedades térmicas, vamos a decir, es decir, la energía térmica que tiene mi fluido en el punto 1 es elevado. Y eso tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Lo vamos a aprovechar introduciendo estas propiedades de mi fluido a una turbina. Idealmente se lo hace en entropía constante, por lo tanto el proceso de 1 a 2 es a entropía constante, pero en este proceso hay una potencia de salida, que es lo que más me interesa a nosotros, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros. Entonces el proceso de 1 a 2 sale como potencia, después de haber recibido una potencia de entrada, un calor de entrada, sale como potencia de salida. Y tal vez nos podríamos preguntar que, ¿para qué vamos a introducir la potencia, una potencia de entrada y al final una potencia de salida? Mejor colocaremos directamente la potencia nomás, ¿no? De entrada, ¿para qué vamos a gastar? A pesar de que vamos a gastar en los dispositivos y va a ser lo mismo casi, ¿no? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Acá vamos a tratar de introducir una cantidad de potencia pequeña,
no va a ser comparable, digamos un 2 kilowatts, pero acá vamos a obtener una potencia pues de 50 kilowatts, de 100 kilowatts, lo parecido, o sea, es muy diferente la potencia que vamos a obtener en la turbina. Entonces, por esa razón que se hace este ciclo, ¿no? Por otro lado, vamos a tener rechazos, es decir, que no todo lo que teníamos como energía térmica se va a convertir en trabajo. Por lo tanto, en el punto 2, todo lo que no se ha podido convertir en trabajo se rechaza al exterior. Más que todo, lo sacamos como un calor de salida, es decir, que por el condensador pasa y este condensador lo que hace es enfriar a mi fluido para estar listo en el punto 3 como líquido saturado y que vuelva a ingresar a la bomba y cumplir el mismo ciclo que hasta ahora hemos descrito. Bueno, entonces básicamente ese es el ciclo Rankine, que ya lo habíamos explicado. Balance de masa, como les decía, no es un balance que nos sirva. Lo único que nos interesa de este balance es que el flujo másico de entrada es lo mismo que el de salida, por lo tanto no tenemos que hacer análisis para balance de masa. Y además que en este problema me da un flujo másico. Entonces yo tengo que el flujo másico 1 es 100 kilogramos por segundo. Y con eso se acaba el balance de masa. Lo que sí me importa es el balance de energía o la primera ley. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos esta ecuación y mostrar o ver para cada dispositivo. Vamos a empezar para la bomba, ¿no? Entonces, la bomba, ¿qué tenemos en común? Primero tenemos que ver la salida, que es 4, y la entrada, que es 3. Entonces, yo digo que el trabajo en la bomba, como no hay calor de entrada, salida o trabajo de salida, solo hay un trabajo de entrada que va a ser igual a la entalpía 4 menos entalpía 3. Y como habíamos visto, a veces no tenemos propiedades en el punto 4, también se plantea el volumen específico en 3 por la presión 4 menos la presión 3. Tenemos estas dos ecuaciones que nos puede servir en el caso de una bomba. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra turbina, que es la que genera potencia. Entonces, la turbina genera una potencia de salida, tenemos un calor de entrada, no, tenemos un calor de entrada, no, tenemos un calor de salida, tampoco. Entonces, yo tengo un trabajo de salida que va a ser igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. La salida sería en 2 y la entrada sería en 1. Y con eso tendríamos que el trabajo de salida habría sido la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y con eso se acaba el análisis para la turbina. Hacemos el mismo análisis para la caldera. Tenemos este, es nuestro fluido, o bueno, es nuestro volumen de control ahora. Tenemos que la salida es 1 y la entrada es 4. Por lo tanto, en este proceso solo hay un calor de entrada, que sería este de acá. Por lo demás, todo esto es cero, no me interesa. Y este calor de entrada tiene que ser a la entalpía de salida, que va a ser 1 menos la entrada, que va a ser 4. Y con eso tendríamos la ecuación de la caldera. Y por último, el condensador. Para el condensador, que estamos acá, tenemos un calor de salida que incluso nos muestra la flecha, ¿no? Y además que la salida de condensador es 3 y la entrada es 2. Entonces, el calor de salida, para este caso del condensador, no hay un trabajo de entrada, no hay un trabajo de salida, tampoco hay un trabajo de, perdón, tampoco hay hay un calor de entrada, por lo tanto lo único que tenemos es un calor de salida negativo que va a ser igual a la salida menos la entrada. Salida entalpía 3, entrada entalpía 2. Y con eso tenemos todas las ecuaciones para cada volumen de control, ¿no? Es importante hacer estas ecuaciones porque cuando nosotros tenemos que encontrar lo que nos pregunta, necesitamos tratar de tener todas las ecuaciones posibles para dar solución al problema. En nuestro caso nos pide la eficiencia térmica y la eficiencia térmica habíamos definido que es 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Por lo tanto, automáticamente me está diciendo que hay este calor de entrada y este calor de entrada, salida, perdón. Y si se dan cuenta, estos dependen de la entalpía 1, entalpía 4, entalpía 2, entalpía 3, es decir, de cada entalpía de cada estado. Entonces, por ende, simplemente para encontrar la eficiencia térmica, yo tengo que encontrar las 4 entalpías de mi proceso, o sea, de cada estado en realidad. Entonces, con eso ya tendríamos la eficiencia térmica. Por otro lado, la eficiencia térmica se define como el trabajo neto de salida sobre el calor de entrada. Despejando, yo tengo que el trabajo neto de salida es igual a la eficiencia térmica por el calor de entrada. Y si a esto yo le aumento que la potencia neta de salida es igual al flujo másico, perdón, al flujo másico
por el trabajo neto de salida por unidad de masa, entonces yo voy a encontrar la potencia neta de salida, que es lo que nos pedía el problema. Por lo tanto, mi trabajo neto de salida va a ser igual al flujo másico por la eficiencia térmica por el calor de entrada. Esa va a ser una forma de calcularlo. ¿Cuál sería otra forma? La otra forma sería la siguiente. Conociendo que el trabajo neto de salida es igual al calor neto de entrada, que lo habíamos visto en la parte conceptual, vamos a obtener lo mismo, el mismo resultado. Si yo quiero la potencia neta de salida, entonces yo voy a tener que multiplicar por el flujo másico a este calor neto de entrada, que va a ser calor de entrada menos calor de salida. Y con eso voy a obtener la misma potencia que voy a obtener en este punto de acá. Es una forma de hacerlo. Entonces, es importante esto, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es importante. También tenemos que tomar en cuenta que estos procesos, permítame un momento, podemos analizarlo también de esta otra forma, es otra opción. Nosotros estamos yendo al concepto de decir, bueno, si ya tengo la eficiencia térmica calculada, entonces la usaré, voy a utilizarla, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pero también nos sirve esta ecuación porque es un poco más sencilla. Es el flujo másico por el calor de entrada y salida, calores que vamos a encontrar para la eficiencia térmica. Entonces, también es más sencillo, pues lo mismo en realidad, nos va a costar lo mismo. Entonces ya tenemos el trabajo neto o la potencia neta de salida y la eficiencia térmica. Y con eso podemos ir a propiedades. Pero ¿qué también nos pide este problema? Vamos a identificar nuevamente. Perdón, aquí estaba, ¿no? Nos pide también la calidad en dos. Eso quiere decir la calidad en este punto. Entonces tenemos que hacer propiedades en ese punto y encontrar de pasada la calidad número 2. Entonces, eso tómenlo en cuenta porque cuando ya hagan propiedades tienen que encontrar esa propiedad. Entonces, las propiedades en el estado 1 yo tengo presión 1, 2 megapascales y temperatura 1, 500 grados centígrados. Y en el estado 3 yo tengo una calidad 3 de 0 o 0 igual a 0, que es como líquido saturado, y una temperatura 3 de 50 grados centígrados. Ahora tenemos que analizar el proceso. El proceso de 1 a 2 para llegar al estado 2 es a entropía constante, por lo tanto yo tengo que tener en cuenta que primero, como les decía, mi temperatura 2 va a ser la misma que mi temperatura 3, como les decía acá. Esto es una línea recta, perdón, una línea recta, aunque mi línea que he puesto no es tan recta, pero es una línea recta que nos dice que si bien esa temperatura constante, también esa presión constante, ¿no? Ese es en un caso ideal, no se olviden eso, es un caso ideal. Entonces yo tengo para el estado 2 primeramente temperatura 2 es igual a la temperatura 3, que es igual a 50 grados centígrados, y la entropía 2, que es igual a la entropía 1. Y eso sería tomando en cuenta el proceso de 1 a 2. Ahora ustedes podrían decir, pero medio que no me convence que la temperatura es constante. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer la otra opción, que sería presión 2 es igual a la presión 3. ¿Y esto cuánto será? Tienen que calcularlo en el estado 3, ¿no? Van a ver que les va a salir un valor parecido si toman en cuenta las temperaturas. Entonces, para el estado 1 yo calculo la entropía y una vez que ya tenemos la entropía y la temperatura 2 en el estado 2, entonces yo ya voy a poder calcular cualquier otra propiedad. Para el estado 4, nuevamente de 3 a 4 es un proceso a entropía constante, por lo tanto la entropía en 4 sería la misma entropía que en 3 y con ello tendríamos que la presión en 4 y la presión en 1 también son constantes porque está en una isóbara, ¿no? Lo que decíamos. Entonces la presión 4 es igual a la presión 1 y es igual a 2 megapascales. Y con eso ya tendría propiedades. En el estado 3 yo tengo que calcular también la entropía 3 y con eso ya tengo dos propiedades para cada estado. Y lo principal, ¿qué necesito calcular de estos estados? Yo necesito calcular la entalpía de cada uno de estos y en especial del estado 2 yo tengo que calcular la calidad. Entonces, vamos a ver que haciendo un análisis de tablas o bien yendo a una aplicación o yendo a tablas, van a obtener que el estado 1 es vapor sobrecalentado, el estado 2 es mezcla saturada, el estado 3 es líquido saturado y el estado 4 es líquido comprimido. Por lo tanto, vamos a tener las siguientes entalpías: entalpía 1, entalpía 2, entalpía 3 y entalpía 4. Pero como les decía, la entalpía 4 a veces no se encuentra debido al proceso o a las propiedades que tenemos que no hay en tablas. Por lo tanto, yo sé que el trabajo neto de entrada en la bomba es entalpía 4 menos entalpía 3, pero también es igual al volumen específico 3 por la presión 4 menos la presión 3.
Estos son iguales, por lo tanto, en vez de colocar potencia de entrada, vamos a colocar volumen específico 3 por presión 4 menos presión 3. Y con eso vamos a tener que la entalpía 4 es igual a menos la entalpía 3 es igual al volumen específico 3 por presión 4 menos presión 3. De ahí despejando y además encontrando el volumen específico 3 y además la presión 3, voy a obtener la entalpía 4, que va a ser la entalpía 3 más el volumen específico 3 por presión 4 menos presión 3. Haciendo esta operación, voy a obtener una entalpía 4 que va a ser igual a 211,35 kilojoule por kilogramo. Y si hacen tablas, también van a encontrar valores aproximados o tal vez valores diferentes a esto. Entonces, esa es una forma en la cual podrían realizar si no tendrían las aplicaciones. Pero ahora ya tienen. Lo último que habíamos visto es que en el estado 2 también necesito la calidad, entonces lo hallo en la calidad. Y con eso ya he hecho el inciso C. El inciso C es bastante sencillo, solamente los remarcamos. Calidad en 2 había sido 91,3%. Hallamos la eficiencia térmica, que va a ser calor de salida sobre calor de entrada. Entonces, 1 menos la entalpía 2 menos la entalpía 3 sobre entalpía 1 menos la entalpía 4. 1 menos la entalpía 2 es 2384,07, la entalpía 3 es 209,34 sobre la entalpía 1 es 3468,3 y la entalpía 4 es 211,35. Y con eso, o sea, operando esta ecuación, vamos a obtener un valor de eficiencia de 33,2%. Esta es mi eficiencia térmica. Y si yo quiero encontrar mi potencia neta de salida, va a ser simplemente multiplicar lo que ya tenemos, es decir, el flujo másico, que es 100 kilogramos por segundo, por la eficiencia térmica, que es 0,332, por la entalpía por el calor de entrada, que va a ser la entalpía 1 menos la entalpía 2, perdón, menos la entalpía 4. Entonces tendríamos que es 3468,3 menos 211,35. Y nos va a dar una potencia de 108 megawatts. Y con eso tendríamos las tres respuestas. Ahora, tal vez si no, tal vez si simplemente para corroborar o para fijarnos o entender que nos va a dar el mismo resultado si utilizamos la otra ecuación, vamos a tratar de resolverlo de esa manera. Entonces acá tendría que multiplicar 100 por el calor de entrada menos el calor de salida, que el calor de entrada van a ser, esta resta cuánto nos sale y esta resta cuánto nos sale. ¿Alguien lo podría calcular, por favor? A ver, yo lo calculo el calor de entrada que nos va a salir 3256,95. ¿Alguien lo ha podido calcular el calor de salida? 2174,73. 2174,73, ¿no? Ok. Ahora, esto lo puede multiplicar. ¿Cuánto le sale el valor? Creo que sí sale eso. ¿Le sale lo mismo? Sí, le sale 108. Sí, sí, Ah, ok. Entonces le sale como, 100, coma 22, ahí está. ya, coma 2, digamos, megawatts. Pero este coma 2 comparado con 108 no es nada, ¿no? Entonces lo podemos obviar, digamos. Entonces, si se han dado cuenta, si hacían de esta manera, les iba a salir el resultado. Si lo realizaban de la otra manera, también iban a tener el resultado. Eso nos dice que las ecuaciones que hemos encontrado son correctas. Por lo tanto, podemos encontrar de cualquiera de las dos formas, la manera que sea más cómoda para ustedes. Y de esa manera se resuelve estos ciclos. Algo que tenemos que tomar en cuenta en estos es que el orden importa. Ahora ya es importante el orden, porque son ciclos que, bueno, en este caso solo son cuatro, pero más adelante vamos a ver ciclos que son cuatro, seis, siete, ocho estados. Y ahí sí, sí son bastante largos, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a decir que tenemos un orden. Primero hemos hecho un balance de masa, hemos hecho un balance de energía, hemos hecho unas ecuaciones de lo que nos pedía, hemos hecho propiedades y al final hemos reemplazado, que era básicamente encontrar los valores y ya teníamos las respuestas. Realizar en orden les va a ayudar a realizar un mejor, a tener una claridad mejor en sus resultados. Es decir, si es que algo está mal, se van a poder dar de cuenta cuando lo hacen en orden, pero cuando no lo hacen en orden, pues a veces se complican, ¿no?
e incluso a veces pierden tiempo en ir a buscar en qué propiedad está mal o qué han hecho mal. Entonces, recomendable, háganlo en orden. Bueno, vamos a ver otro problema. ¿Qué problema más vamos a ver? Vamos a ver un problema número 2 del examen, un segundo parcial 1-2010. ¿Qué es lo que nos dice este problema? Nos dice un ciclo ranking que opera entre las presiones 2 megapascales y 10 kilopascales, con una máxima temperatura de 600 grados centígrados. Esa es la temperatura máxima. Si la turbina tiene una eficiencia del 80%, calcular la eficiencia del ciclo y la temperatura de salida de la turbina. Dibujar el respectivo diagrama termodinámico acotado. Eso quiere decirnos que nos pide el diagrama T versus S para mi ciclo ranking. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? La eficiencia del ciclo y la temperatura de salida. Nos da que la turbina tiene una eficiencia del 80%. Eso quiere decir que ahora ya no es ideal, sino es un ciclo más o menos, vamos a decir, real. Por otro lado, tenemos también propiedades de presiones y también una temperatura máxima. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente. Primeramente nos dibujamos, vamos a decir que nuestro ciclo ranking tiene esta configuración. No nos da el gráfico, pero sabemos que tiene que tener estos 4 dispositivos de control o volúmenes de control. Por lo cual, tengo dos presiones, la más alta y la más baja. Entonces, la baja siempre va a ser la que sea antes de entrar a mi bomba, es decir, la presión 1 o también la presión 4, que son constantes, no se olviden. El proceso de 4 a 1 es la presión constante. Por lo tanto, presión 1 es igual a la presión 4 y es igual a 10 kilopascales. Y la presión elevada es la que entra a la caldera, es la presión 3, o perdón, en este caso la presión 2. Pero la presión 2 y la presión 3 son iguales, porque la caldera es un proceso a presión constante. Por lo tanto, tengo 2 megapascales. Y con eso ya tengo una propiedad para mis 4 estados. Muy bien. ¿Qué también nos dice? Nos dice que la temperatura máxima es de 600 grados centígrados. ¿Dónde encontramos la temperatura máxima? Entonces podemos recurrir a esta gráfica de acá. La eficiencia máxima, perdón, la temperatura máxima siempre se encuentra después de haber calentado nuestro fluido, es decir, después de salir de la caldera. En el proceso, en este caso, en el estado número 3. Entonces mi temperatura 3 o la temperatura máxima es 600 grados centígrados y es antes de entrar a mi turbina. Y por último nos dice que la eficiencia de la turbina es igual a 0.8. Idealmente, nosotros teníamos que tomar en cuenta que nuestro proceso iba a ser recto, pero debido a que nos da una eficiencia, entonces tenemos un proceso real, que es hasta acá. Podríamos colocarlo 4A, yo solamente le puse 4 y 4S al estado ideal. Lo principal que vamos a entender acá es que el proceso va a cambiar automáticamente. Ya no va a ser un proceso a entropía constante, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta en este fluido, en este problema. Lo principal, como les decía, este problema va a ser el mismo que en el anterior, solo que lo único que cambia es que mi turbina ahora ya no es un ideal, sino es real. Y cumple el mismo proceso. Mi fluido entra en el punto 1, pasa por el punto 2, donde va a aumentar la presión. En el punto 2 ya tiene una elevada presión, por lo tanto lo único que hacemos es elevar la temperatura. En el punto 3 ya tenemos un fluido con una temperatura elevada y una presión elevada. Por lo tanto, toda esa presión y temperatura o esas propiedades que nos ayudan, que son en realidad energía térmica, la queremos aprovechar. ¿Y cómo lo queremos convertir? En forma de potencia o en forma de trabajo. Entonces, para convertirlo en forma de trabajo, yo tengo que pasar por la turbina, que en este caso no es una turbina ideal, es una turbina real, por lo tanto la entropía no es constante, y del punto 4 al punto 1 tenemos que considerar que sí, si bien la entropía no es constante, la presión sí va a ser, sigue constante. En el proceso de 1 a 4, la presión va a seguir siendo constante y con eso acabaríamos el ciclo. Lo que pasa es que en el proceso de 4 a 1 se hace un rechazo de calor y en el proceso de 2 a 3 hay un incremento de calor, vamos a decir un calor de entrada y un calor de salida en el proceso de 4 a 1. Básicamente, entender esto nos ayuda a resolver el problema. ¿Por qué?
Una vez que tenemos que tomar esto en cuenta, nos pide la temperatura 4, es decir, una propiedad en este estado, nos pide la eficiencia térmica, que al final sabemos ya que es uno menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Y va a ser el mismo problema que en el anterior. Pero ¿qué cambia? Lo único que cambia es que ahora tengo un proceso real. Es decir, que ya no voy a tener un proceso ideal que sea entropía constante, sino un proceso real. ¿Cómo vamos a encontrar la entropía 4A? Ahí está el problema, ¿no? Entonces, balance de masa, como les decía, el flujo másico que entra va a ser igual al flujo másico que sale, por lo tanto, nuestro análisis será por unidad de masa, directamente con esta ecuación. Realizamos lo mismo para una bomba, entalpía de salida 2, entalpía de entrada 1. Ecuación optativa si es que no encontramos tablas para encontrar las propiedades, volumen específico 1 por presión 2 menos presión 1. Para la turbina, trabajo de salida negativo, que es igual a la salida menos la entrada, entalpía 4 menos entalpía 3. Para la caldera, calor de entrada, entalpía de salida, que es 3 menos entalpía de entrada, que es 2. Por último, para el condensador, tenemos un calor de salida. A la salida del condensador tenemos el estado 1, entalpía 1, menos la entrada, que es entalpía 4. Y con esto ya tengo las 4 ecuaciones para cada dispositivo de control. Es decir, tengo 4 ecuaciones que definen el proceso o lo que está haciendo en realidad mi dispositivo de control. Entonces, en este caso, en la bomba hay un trabajo de entrada, en la caldera hay un calor de entrada, en la turbina hay un calor de salida, perdón, un trabajo de salida y en el condensador un calor de salida. Lo que me importa es básicamente encontrar la eficiencia térmica. Solo eso me interesa. Ahora ya no necesito encontrar nada del trabajo, ni la potencia, nada de eso. Entonces, hay dos formas de encontrar la eficiencia térmica. Esta ecuación, que es 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, y la otra ecuación que define como la eficiencia térmica, que es igual a la potencia neta de salida sobre el calor de entrada. Y con eso tendríamos mi eficiencia térmica, porque el proceso o nos dice que encontremos la temperatura a la salida de la turbina, por lo cual podemos encontrar con propiedades, es decir, en el punto 4. Entonces, con eso ya podríamos pasar a las propiedades. Como les decía, es importante el orden que vamos a seguir. Una vez que planteamos las ecuaciones, hacemos balance de masa, balance de energía. Entonces, lo único que nos queda es hacer propiedades. Propiedades, lo mismo. Tengo propiedades en el estado 1, que es presión 1, 10 kilopascales, calidad 1 igual a 0. Y aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Si se dan cuenta, en este problema nunca nos dicen que en el punto 1 es como el líquido saturado. Por lo cual, podríamos decir, ¿por qué estamos tomando como líquido saturado? Bueno, en este punto no tenemos otra consideración más. Sabemos que si bien en el proceso de 4 a 1 es a presión constante, ahí ya tendríamos una propiedad para el estado 1. Después ya no tenemos ninguna otra propiedad. Tal vez podríamos considerar la temperatura de 4S, pero en 4S no tengo tampoco otra propiedad, solamente tengo esa, ¿no? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos falta de propiedades, o es decir, que ya no sabemos de dónde encontrar algunas propiedades, tenemos que ir a la parte conceptual. La parte conceptual nos decía que idealmente, o lo recomendable, era que a mi bomba el agua entre como líquido saturado, es decir, en el punto 1 sea como líquido saturado. Por lo tanto, yo tomo en cuenta esa consideración de teoría y yo coloco en el estado 1 calidad 1 igual a 0, porque va a entrar como líquido saturado. En el estado 3 sí ya tenía dos propiedades, que es la presión 3 y la temperatura número 3. Por otro lado, en el estado 2, como yo sé que la bomba se va a comportar como un fluido, como un dispositivo de manera ideal, por lo tanto la entropía en 2 va a ser igual a la entropía en 1. Y con eso podría obtener propiedades en el estado 2. En este caso lo que me interesa es la entalpía. Entonces, con una propiedad que sería la entropía, que podemos calcularlo, y podemos obtener propiedades ya. Ahora ya, una vez que ya calculamos para el estado 1, que se comporte como líquido saturado, la entalpía y la entropía, ahora yo tengo dos propiedades para mi estado 2, por lo tanto yo puedo calcular la entalpía 2. Por otro lado, tengo también un estado ideal, vamos a decir, que es el estado 4S. El estado 4S tiene la particularidad de que la entropía es constante,
¿Eso qué quiere decir? Que la presión, la entalpía la entropía en 3 va a ser igual a la entropía en 4S. Pero no se olviden que este 4S, por ejemplo acá, es diferente que el 4, que el estado 4. Si utilizamos con esto y encontramos valores con esto, nos va a dar resultados erróneos. Por lo cual, este 4S lo único que nos va a servir es para encontrar la entalpía 4, para encontrar una propiedad en el estado 4. Solo para eso nos sirve el estado 4S, para nada más. Entonces, con eso ya tendríamos los 4 estados. Uno es ideal y tenemos que encontrar el real, nada más. Entonces, en el estado 3 yo voy a ver que la entalpía 3 es 3690,7 y la entalpía 3 es 7.7043 kilojoules por kilogramo Kelvin, que se comporta como un vapor sobrecalentado. El estado 2 es líquido comprimido y el estado 4S o el ideal es mezcla saturada. Vamos a tablas con los valores que tenemos y encontramos que la entalpía 4S había sido 2384,07. Y para el estado 2, como es una bomba, vamos a tratar de realizar el mismo análisis que en el anterior. Entonces, de aquí voy a obtener que la entalpía 2 había sido igual a la entalpía 1 más el volumen específico 1 por la presión 2 menos la presión 1. Reemplazando valores que ya tenemos ahí, vamos a obtener que la entalpía 2 había sido igual a 193,82 kilojoules por kilogramo. Es una forma de hallar. Ustedes pueden simplemente entrar a tablas y perdón, pueden entrar directamente a aplicaciones y pueden encontrar los valores correspondientes a la entalpía 2. Pero con eso se encontraría lo demás, ¿no? Entonces, con eso ya tengo las propiedades de 3 estados y lo único que tengo que hacer es encontrar la entalpía en el estado real 4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a la definición de eficiencia isentrópica de turbinas, que nos decía que es el trabajo real de la turbina sobre el trabajo isentrópico de la turbina. En este caso, el trabajo real, sabemos que es una turbina, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que hay un trabajo de salida, por lo tanto es negativo. Y este negativo va a ser que, si bien la entalpía se define, bueno, si bien el trabajo de salida de una turbina sería entalpía 4S menos entalpía 3, debido al signo, esto automáticamente cambia. Sería entalpía 3 menos entalpía 4S. Entonces, para mí, real sería entalpía 3 menos entalpía 4 y para el ideal, entalpía 3 menos entalpía 4S. Entonces, para el real es entalpía 3 menos entalpía 4 y para el ideal, entalpía 3 menos entalpía 4S. Y de esa manera reemplazamos la eficiencia de la turbina. No se olviden que la eficiencia de la turbina es un dato del problema. Ese dato ya nos daba en el inicio, por lo tanto lo único que tenemos que hacer acá es despejar esta entalpía. Por lo cual vamos a obtener una ecuación despejando, esto va a ir a multiplicar, esto me va a quedar como entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Bueno, en realidad acá lo he llevado a la entalpía 3 como negativo. Podemos en vez de llevar la entalpía 3, podríamos llevar la entalpía 4 y la eficiencia térmica llevarlo al otro lado, ¿no? Pero también podríamos multiplicar por menos 1 y vamos a obtener que va a ser la entalpía 4 es igual a la entalpía 3 menos la eficiencia de la turbina por la entalpía 3 menos la entalpía 4S. Entalpía 3 es un dato, la eficiencia de la turbina es dato. La entalpía 4S, como les decía, esta entalpía 4S lo único que nos sirve es para poder encontrar el proceso en la entalpía real o es en el estado real, nada más. Entonces, con ayuda del 4S hemos podido encontrar la entalpía 4, que había sido igual a 2692,36. Y ese sería mi estado 4, con una presión 4 de 10 kilopascales y la entalpía 4 de 2000 igual a 2692,36. Ahora no se olviden que en este estado yo tengo que encontrar la temperatura de salida, ¿no? Entonces yo tengo que ir a tablas, voy a obtener que es vapor sobrecalentado y una vez que encuentre que es vapor sobrecalentado puedo encontrar la temperatura, que va a ser igual a 102,5 grados centígrados. Bueno, hasta acá se espera que ustedes ya dominen la parte de sustancia pura, tal vez no lo he mencionado, pero ya deberían de dominar esa parte para que no tengan problemas. Porque si nosotros ahora en estos
problemas realizaríamos sustancia pura, pues por lo menos yo pienso que cada problema duraría una media hora o más, unos 40 minutos. Entonces, se espera que ya puedan hacer ustedes sustancia pura por ustedes mismos, puedan hacer interpolaciones y encontrar valores aproximados, no siempre lo mismo que yo he sacado. Eso se debe a que pueden tomar más decimales, menos decimales, depende de cómo lo hayan tomado ustedes, ¿no? Pero lo ideal o la manera en que yo he encontrado el valor es que la temperatura 4 había sido igual a 102,5 grados centígrados. Y con eso ya tendría mi primer o segundo inciso. Lo siguiente que falta es encontrar la eficiencia térmica, que va a ser uno menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Reemplazando valores, voy a obtener que es igual a uno menos entalpía 4 menos entalpía uno sobre entalpía 3 menos entalpía 2. Reemplazando valores que en la entalpía 4 es 2692,36 menos, menos 191,81 sobre la entalpía 3 que es 3690,7 menos la entalpía 2 que es 193,82. Haciendo esta operación, vamos a obtener una eficiencia térmica del 28,5%. Y ahora se han dado cuenta que cuando nosotros tenemos procesos que ya no son ideales, automáticamente mi eficiencia cambia. Pero también se han debido dar cuenta que en estos procesos, o bueno, en realidad, en estos ciclos la eficiencia es muy baja. Podríamos decir, ¿para qué vamos a realizar este tipo de proceso o este tipo de ciclo si la eficiencia es muy baja? Debería ser al menos del 50%. La verdad es que en una máquina térmica las eficiencias son bajas, son muy bajas, pero sí nos ayudan mucho. Si bien aquí la eficiencia térmica es del 28,5%, se podría decir que es un poco aceptable. Valores de menor a 10%, eso sí ya deberíamos considerar, no tomar en cuenta ya esos ciclos, ¿no? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Nuevamente les recalco, el orden es importante. Hacer un balance de masa, un balance de energía, tal vez hacer ecuaciones de lo pedido, propiedades y al final reemplazar, porque al final una vez que haces propiedades, has hecho las ecuaciones de lo pedido, has hecho tanto balance de masa y de energía, pues al final solamente te queda reemplazar. Una recomendación que les daría es tal vez poner ecuaciones de lo pedido antes del balance de masa y de energía. ¿Por qué? Porque es importante hacer esto. Porque si se han dado cuenta, a ver, si yo hacía ecuaciones de lo pedido, yo iba a encontrar esta fórmula de acá, o yo iba a plantearme esto, lo cual me dice que solo necesito calor de salida y calor de entrada. Entonces no me importa la bomba, no me importa la turbina, solo me importa la caldera y el condensador. Por lo tanto, yo decía, el calor de entrada para la caldera iba a ser la salida, que sería en este caso la entalpía 3, perdón, la entalpía 3 menos la entalpía 2. Y para el calor de salida, considerando el signo directamente, iba a ser la entalpía 4 menos la entalpía 1, ¿no? Entonces, eso básicamente tendríamos que tomar en cuenta para poder realizar este proceso. Entonces, entalpía 4 menos entalpía 1. Y con eso tendríamos nuestro proceso para nuestros resultados. Es decir, solamente necesitábamos estas dos ecuaciones. Esto es negativo, por si acaso, ¿no? Entonces, solamente necesitábamos esto. Ah, perdón, acá está mal. Esto no es negativo. No se olviden que la entrada es 4 y la salida es 1. Si consideramos el signo, entonces esto automáticamente cambia, ¿no? Debería ser entalpía 1 menos entalpía 4, pero le hemos cambiado el signo, por eso es entalpía 4 menos entalpía 1. Y con eso tendríamos la eficiencia térmica, porque ya no necesitamos nada más. Entonces, en vez de encontrar las 4 ecuaciones que hemos encontrado para la turbina, para la bomba, ya no era necesario porque no me pedían en el problema, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería tal vez iniciar con las ecuaciones de lo pedido y al final balance de masa, balance de energía, propiedades y al final reemplazar. Es una sugerencia. No se olviden que el orden les va a ayudar mucho.
También podrían hacer lo siguiente, ¿no? Como les decía, podían optar por el análisis de un ciclo ideal, es decir, hacer las mismas ecuaciones, tomar en cuenta esto, es decir, encontrar la entalpía, perdón, permítanme un momento, ok, ahí está. Tomamos la eficiencia de la turbina, que es trabajo de salida, entalpía 4 menos entalpía 3, condensador, calor de salida, entalpía 1 menos entalpía 4, y sin considerar que el proceso de 1 a 2 era ideal, era real, ¿no? Es de 3 a 4, perdón, es el real. Por lo tanto, ustedes tomaban directamente ese valor y decían que, bueno, tenemos una eficiencia de la turbina, la entalpía de la turbina, el trabajo real sobre el trabajo ideal. Esa es mi eficiencia. Entonces, si yo tengo la eficiencia, lo único que voy a encontrar es el trabajo ideal, que sería encontrando la entalpía 4S, le multiplico con la eficiencia de la turbina y voy a encontrar el trabajo real. O sea, no está mal, el análisis es correcto. Este análisis que van a realizar, si es que hacen esta operación, es decir, esto mandan a multiplicar, van a obtener el trabajo real, no es que no. Aquí tal vez aclarar que esto no es 4, sino es 4S, debido a este proceso, 4S. Entonces, van a encontrar el trabajo real, pero ¿qué cambia? Lo que cambia es esto en el condensador. Para el condensador tienen que también tener en cuenta que esto es 4S. Y por más de que hayan hecho esta consideración y hayan encontrado el trabajo real para el condensador con las propiedades que tiene, van a encontrar el calor de salida de manera ideal. Por lo tanto, para encontrar el calor de salida del condensador, en vez de utilizar entalpía 1 menos entalpía 4S, tenían que encontrar entalpía 1 menos entalpía 4. No, esa sería la ecuación, no entalpía 4S. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo que les daba? Con este ejemplo voy a que no es solamente multiplicar mi eficiencia de la turbina con mi trabajo ideal. No es solamente eso. Lo importante es encontrar en realidad la entalpía real. Eso es lo importante. Entonces, no se confíen en encontrando de esta manera. Traten de hacerlo como lo hemos hecho nosotros, encontrando el trabajo o la entalpía real del estado 4. Y además, si es que hubieran hecho de esta manera, no hubieran podido encontrar la temperatura 4, ¿no? Esa es otra forma, es otra, vamos a decir, otra desventaja también que lo hagan de esta forma. Eh, es un proceso que no es recomendable, por eso yo les marco como que no lo hagan de esta forma porque se van a confundir rápidamente. Les menciono esto porque ha habido personas anteriores a ustedes que se han confundido y decían, no, pero está bien el análisis, pero al final se han dado cuenta que no estaba bien, que no era un correcto análisis de lo que han hecho, ¿no? Entonces les recomiendo nuevamente que tomen esto en cuenta. Por último, vamos a tratar de ver este problema, pero este problema ya tiene una variación. Entonces, antes de ver de este problema, tenemos un tiempo más tal vez, vamos a tratar de ver una variación de lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a decir, si se han dado cuenta, hasta ahora hemos encontrado eficiencias muy bajas. Eficiencias que la verdad, digamos, que no valen tanto la pena. Por ejemplo, 33%, 28,5%, son eficiencias muy bajas. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo encontrar la eficiencia del ciclo Rankine? ¿O cómo incrementar esta eficiencia? Bueno, entonces hay formas de incrementar. Una de las formas es incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo de la temperatura. En otro caso, también podría ser disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. Y eso lo hacemos con un ejemplo de básicamente de esto. Cuando la turbina, o bueno, cuando tenemos una eficiencia de un ciclo de Carnot, se han debido dar cuenta que la temperatura sub L o la temperatura de salida es baja y la temperatura de H, es decir, la de entrada, es muy alta. Por lo tanto, sí conviene tener temperaturas elevadas, es decir, temperaturas de entrada elevada y altas y temperaturas de salida bajas. Con eso estamos garantizando que la eficiencia térmica va a ser un poco más elevada y vamos a tratar de tener una eficiencia elevada como para un ciclo de Carnot. Entonces,
Para obtener eso se ha generado una opción que se ha estudiado de esta forma, entonces han generado los ciclos ranking ideal con recalentamiento. Entonces, estos ciclos se expanden el vapor en la turbina en dos etapas y hay un recalentamiento entre ellas. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien, a ver, permítanme un momento, por favor. Entonces, esos ciclos ideal con recalentamiento, lo que pasa es lo siguiente. Lo que normalmente teníamos es iniciar en este punto, en el punto número uno. Entonces nosotros teníamos que hacer este proceso. A ver, permítame un momento. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer es que mi fluido va a entrar por mi bomba. Si se dan cuenta, la bomba siempre va a tener a la vez de manera que cuando va a entrar mi fluido de trabajo, va a salir al final con una presión más elevada. Entonces mi fluido de trabajo va, una vez que entre en la bomba, va a salir hacia hacia la caldera. Entonces en la caldera va a pasar de más o menos por ese serpentín que está dibujado ahí, va a pasar de tal manera que en esta caldera se añade calor, hay un calor de entrada, ¿no? Hay un calor de entrada. Saliendo de esto, vamos a obtener esta parte de acá. Es decir, que una vez que ya tengo presión elevada en el punto 3, presión elevada, una temperatura elevada, yo voy a tratar de sacar todo eso, es decir, a la turbina. Ah, bueno, en la turbina ya pasará por unos álabes que tiene mi turbina, son más o menos así. Va a ir más o menos así sus álabes. Entonces va a entrar mi fluido de trabajo y lo que va a generar es potencia. Va a generar una potencia, vamos a decir una potencia de salida. Pero no todo se va a convertir en potencia de salida. Por lo tanto, lo que pasa es ahora que va a salir de la turbina y si se acuerdan, lo que hacíamos antes o en un ciclo simple era entrar en la turbina, pasaba por el condensador y volvía a la bomba. En este caso, como no se rechaza todo, no se aprovecha todo el trabajo, toda la energía térmica en potencia, entonces vuelve a mi caldera. Nuevamente se calienta, es decir, se va a calentar nuevamente y va a volver a entrar a mi turbina. Idealmente la temperatura en 5 es la misma que la de 3, es ideal. La manera más sencilla o la manera en que debería suceder este proceso es que se recaliente a la misma temperatura que en un inicio, es decir, a la misma temperatura que en la turbina de alta presión. Entonces, una vez que pasa por esto, va a entrar a mi turbina de baja presión. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la presión 4 es igual a la presión 5 y es igual a la presión de recalentamiento. La presión 4 es muy diferente a la presión 3, por eso la presión 3 siempre es más elevada, por eso se le dice turbina de alta presión y para diferenciar de la otra que es la turbina de baja presión, que va a ser un poco menor que la turbina de alta presión. Entonces por esta pasa igual, de la misma forma, saca una potencia de salida y al final, ya que ya no se puede hacer lo mismo, pues entonces se sale, ¿no? Sale de mi fluido, sale de mi turbina, entra a mi condensador para rechazar en forma de calor, va a entrar por mi condensador y al final vamos a obtener en el punto uno nuevamente que entrar a la bomba y cumplir el mismo ciclo. Entonces, si se han dado cuenta, en este ciclo ya hemos hecho algo bien interesante. Primeramente, hemos aprovechado dos veces nuestro fluido. Inicialmente aprovechamos una vez, sacábamos y lo demás automáticamente se iba para afuera, es decir, se rechazaba. Pero ahora hemos visto que podemos mejorarlo, la potencia que se ha generado en la turbina de alta presión, podemos aumentar esa potencia de la manera que mi fluido de trabajo se va a recalentar, es decir, va a volver a aumentar su temperatura y con eso recién va a pasar a la turbina de baja presión y con eso recién se va a poder rechazar el condensador. Automáticamente o de manera indirecta estamos haciendo que la turbina de entrada sea una turbina alta, porque va a recibir dos veces la temperatura o el calor que recibía antes una vez. Y también estamos diciendo que la temperatura L va a ser baja, porque no se está desechando todo por completo, ¿no? Primeramente se ha desechado una vez, esa vez que se ha rechazado, nuevamente la calentamos para aprovechar lo que se ha rechazado. Entonces, una vez que aprovechamos por completo una vez más, recién se rechaza. Eso quiere decir que la temperatura que va a botar al exterior
ya no va a ser la misma que anteriormente, sino va a ser una más baja que teníamos antes. Entonces, automáticamente o de manera indirecta estamos cumpliendo esta forma de acá. Y con eso vamos a aumentar la eficiencia. Entonces, si dibujamos este ciclo en un diagrama T versus S, vamos a obtener este ciclo de acá. Vamos a decir que de 1 a 2 es un proceso ideal. Por lo tanto, tendríamos a entropía constante. De 2 a 3 se sigue cumpliendo que es a presión constante. Por lo tanto, esta es la presión constante, ¿no? Presión en 2 es la misma que la presión en 3. Ahora, de 3 a 4 hay una pérdida, vamos a decir, que pasa por la turbina y hemos sacado una potencia, pero este proceso es a entropía constante. Sale de la turbina de alta presión hasta un punto 4. Este punto 4 es la salida de la turbina, pero este punto 4 vuelve a recalentarse. Como les decía, el recalentamiento normalmente, la temperatura 3 y la temperatura 5 son iguales. Eso es lo que nos dice la teoría, que deberían ser iguales. Por lo tanto, en la temperatura 3 y la temperatura 5 son iguales, pero a veces no cumple eso. No es una opción. Por otro lado, en el punto 5 vuelve a ingresar a mi turbina de baja presión. Y una vez que ingresa a mi turbina de baja presión, pues cuando sale de esta turbina, lo único que se hace es que se rechaza. Entonces sale en el punto 6, pasa por mi condensador, se rechaza el calor y lo único que sucede es volver a iniciar nuestro ciclo. Entonces acá hay un trabajo de entrada, aquí hay un trabajo de salida, no se olviden de esto, hay un trabajo de salida, acá hay otro trabajo de salida, aquí hay un calor de entrada, como les decía, hay un calor de entrada, y aquí hay otro calor de entrada, un calor de entrada. Entonces, si se han dado cuenta, en este ciclo tenemos dos veces el calor de entrada. Se está añadiendo dos veces el calor que anteriormente era una vez. Básicamente este es mi ciclo. Si hacemos propiedades, o sea, es decir, si hacemos un balance de energía para cada dispositivo, el único que va a cambiar de manera, vamos a decir que va a cambiar un poco, es la caldera. Porque si se han dado cuenta ahora, analizando como volumen de control, vamos a tener dos entradas y dos salidas, por la cual tendríamos que la suma de las salidas menos la suma de las entradas. ¿Por dónde está entrando? Por 2 y 4. Entonces, la entalpía 2 más la entalpía 4 son las entradas. ¿Y por dónde está saliendo? El estado 3 y el estado 5, que serían las salidas. Entalpía 3 más entalpía 5. Si esto lo desarrollarían, va a ser entalpía 5 más entalpía 3 menos, entre paréntesis, entalpía 2 más entalpía 4. Así más o menos les va a quedar. Y esto va a ser las salidas menos las entradas. Y con eso vamos a encontrar el calor de entrada total. Muy bien, ¿qué más cambia? Ah, para las turbinas. Para la turbina podemos en realidad generalizar una potencia de salida, la cual va a ser la salida menos la entrada, es decir, entalpía 4 menos entalpía 3 para la turbina de alta presión y para la de baja presión entalpía 6 menos entalpía 5. Lo que estamos haciendo básicamente acá es sumar el trabajo. Entonces acá tenemos un trabajo para la turbina de alta presión y acá tenemos un trabajo para la turbina de baja presión. Y con eso tendríamos la suma de los trabajos de las dos turbinas, me va a dar el trabajo de salida total de la turbina en general. Son esas dos ecuaciones lo único que cambia. Esta ecuación para el condensador es la misma, para la bomba es la misma. Entonces, eso es lo único que cambia en este ciclo. Ahora podemos ver un ciclo ideal corregenerativo. Pero, como les decía, creo que ahora no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos unos 10 minutitos más. Trataremos de hacer un ejercicio de este tipo. Vamos a hacer este problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema número 3? Nos dice lo siguiente. Considere la planta mostrada en la figura. El vapor que entra en la turbina de 16 megapascales y 500 o 550 grados centígrados y la presión de condensación es de 10 kilopascales. Si el contenido de humedad a la salida de la turbina no excede el 5%, determinar la presión a la cual el vapor deberá sobrecalentarse y la eficiencia térmica del ciclo. Bueno, entonces acá primeramente tenemos que identificar, está medio, vamos a decir que no hemos entendido a la primera. Entonces, el vapor que entra a la turbina está a 16 megapascales. Nos está hablando de la primera turbina, porque es la presión más alta.
Además, nos dice que es 550 grados centígrados. Eso quiere decir que en el punto uno tengo dos propiedades. Y nos dice la presión de condensación, está refiriéndose al condensador, nos está dando la presión en 4 y como el proceso de 4 en un condensador, el proceso de 4 a 5 es a presión constante, automáticamente la presión 4 es igual a la presión 5. Que tenemos que tomar en cuenta que la presión también 6 es igual a la presión en uno. Y con eso yo tendría dos propiedades para mis cuatro estados. Pero ¿qué pasa en mi estado 2 y en el estado 3? A ver, veamos qué es lo que nos dice. Si el contenido de humedad a la salida de la turbina no excede el 5%, eso quiere decir que solamente tenemos o que tenemos una calidad del 95%, porque el 5% es humedad y cuando se refiere a humedad es líquido. Entonces mi calidad es del 95%. Determinar, inciso A, la presión a la cual el vapor debe sobrecalentarse, justamente la presión en el punto 2, que va a ser la misma que la presión en 3, y nos pide la eficiencia térmica del ciclo. Entonces hacemos el análisis. Solución, los datos del problema. Como les decía, acá tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Nos da presión en 1, temperatura en 1, dos propiedades en el estado 1. ¿Qué más nos da? Propiedades para el estado 4 y 5. Propiedades para el 4, propiedades para el 5. ¿Qué también nos da? Ah, nos da la calidad en 4, como les decía. Cuando hay humedad, significa líquido. Si yo tengo el 5% de humedad, me está diciendo que el 5% de toda la cantidad de agua que hay es agua y lo demás es vapor. Por lo tanto, la calidad mide la masa de vapor sobre la masa total, el cual va a ser la mayor cantidad es la masa de vapor y el 5% es la masa de líquido. Por lo tanto, mi calidad 4 sería del 0.95, ¿no? Entonces, a eso se entiende como el 5% de humedad. Que también tenemos que tomar en cuenta, más que todo, acá tenemos que tomar en cuenta que hay partes teóricas. Es importante las partes teóricas acá. Importante, primeramente, que en un proceso, en un ciclo normal que habíamos estudiado, en la bomba nos decía que debería entrar como líquido saturado. Nosotros no tenemos muchas propiedades, si se han dado cuenta. Tenemos algunas propiedades que son iguales. Por ejemplo, alguna propiedad que no hemos puesto que tenemos acá es la presión en 1, porque la presión, bueno, la presión en 6, mejor dicho, porque la presión en 6 es la misma que la presión en 1, por lo tanto, eso tenemos que también acomodarlo o tratar de tener una propiedad. Pero en el 5 solo tengo una presión 5, ¿no? O sea, solo tengo una presión nada más. Por lo tanto, yo voy a decir que aquí también se encuentra como líquido saturado. Ya hemos visto de qué manera actúa nuestro ciclo. Ya no es necesario volver a explicar qué es lo que va a hacer nuestro ciclo, porque ya sabemos. Básicamente es aprovechar dos veces nuestro fluido de trabajo, introduciendo dos veces a mi caldera. La primera va a ir hacia mi turbina de alta presión y la segunda va a ir a mi turbina de baja presión. Entonces es básicamente eso. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer un análisis básicamente de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Eh, Otro concepto importante acá es el punto 2. La presión en 2 y la presión en 3 es lo mismo, por lo tanto tengo que tener una de estas dos, la presión en 3 o la presión en 2. ¿Qué también tengo en este problema? La gráfica me muestra que la calidad de 3, perdón, la entropía en 3 es la misma que la entropía en 4. Por lo tanto, yo tengo que tener propiedades en 4 y justamente me da propiedades en 4, me da una presión y me da una calidad. Por lo tanto, yo tengo dos propiedades, yo puedo encontrar lo que quiera, o bueno, en realidad lo que necesite. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? Tengo procesos en 5, ¿sí? Tengo un proceso en 5 que va a ser, eh, perdón, tengo propiedades en 5 que es la presión, y ahora, como les decía, es que es líquido saturado. Tengo dos propiedades acá, automáticamente en el 6 ya voy a tener dos porque tengo que esa entropía constante, ¿no? Por lo tanto, en 6 ya tendría primero la presión 6 es la misma que la presión 1, y entropía 5 es la misma que entropía en 6. Y con eso ya tendría propiedades para el estado 6, tengo propiedades para el 4, para el 5 y para el 1. El problema es para el estado 3 y para el estado 2. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, lo más importante acá es como les decía,
el de 3 a 4 yo tengo la entropía. 3 y 3, la entropía de 3 es la misma que la entropía en 4. Con eso ya tengo una propiedad. Y el otro concepto es que el recalentamiento siempre trata de llegar a la misma temperatura. Entonces la temperatura 1 debería ser igual a la temperatura 3. Eso es de manera teórica. Esto cambia si es que les da una temperatura en el punto de recalentamiento. Una vez que yo tengo estas dos o estas propiedades, lo único que me queda encontrar es pues la presión desde calentamiento, es decir, la presión en 2 o en 3, y también me toca encontrar la eficiencia térmica, pero ya tengo propiedades, si se han dado cuenta. Entonces vamos a empezar con el balance de masa. Una vez que hemos hecho el análisis, vemos que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, es decir, el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y sucesivamente hasta el flujo másico sub n, ¿no? Hasta que pase todos los volúmenes de control. Básicamente es constante, por lo tanto se analiza con un balance de masa que no depende de la masa, no es tan necesario el balance de masa en realidad. Entonces lo que sí nos importa es el balance de energía. Tenemos esta ecuación en general. Vemos nuestro gráfico, es decir, nuestro ciclo, y tenemos que encontrar propiedades, o bueno, encontrar las ecuaciones para cada volumen de control. Empezaremos con el más sencillo o con los más complicados en realidad, con la turbina de alta presión. ¿Qué está saliendo de la turbina de alta presión? A la salida es 2 y la entrada es 1. Y lo que genera mi turbina de alta presión es un trabajo de salida. Entonces yo digo entalpía 1 menos entalpía 2. Listo, con eso ya tengo mi trabajo de salida de alta presión. De baja presión es lo mismo. ¿En dónde está entrando? 3. ¿Dónde está saliendo? En 4. Por lo tanto, mi trabajo de salida va a ser entalpía 3 menos entalpía 4. Con eso ya tengo para la turbina de alta presión y la de baja presión. Para estos dos ya lo tengo. Podría sumar estas turbinas, o sea, es decir, la potencia o el trabajo que generan estas turbinas, podría sumarlo, no hay ningún lío. Entonces yo digo, el trabajo de salida total, no se olviden acá, el signo es importante, acá no dice negativo, simplemente dice trabajo de salida, porque ya hemos tomado en cuenta el signo negativo, va a ser el trabajo de salida de la turbina de alta presión, más el trabajo de salida de la turbina de baja presión, que va a ser entalpía 1 menos entalpía 2 más entalpía 3 menos entalpía 4. Muy bien. Para el condensador, ¿qué tenemos para el condensador? Hay un calor de salida que va a ser la entalpía 5 menos la entalpía 4, ¿no? Pero como es de salida, el signo lo cambia todo. Por lo tanto, va a ser entalpía 4 menos entalpía 5. Y con eso ya tengo para el condensador. ¿Qué más? Para la bomba. Para la bomba lo único que está pasando es entrada en 5, salida en 6 y además mi bomba recibe potencia, una potencia de entrada. Por lo tanto, un trabajo de entrada es igual a entalpía 6 menos entalpía 5 o su ecuación alternativa, volumen específico 5 por presión 6 menos presión 5. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ya tenemos para la bomba, tenemos para el condensador, tenemos para las turbinas. Lo último que nos queda es hacer el análisis para la caldera, que como les decía, trátenlo de tomar como un volumen de... Vamos a tratarlo de tomar como si fuera un intercambiador de calor, pero en este intercambiador de calor se le está añadiendo calor, es decir, tiene un calor de entrada. Por lo tanto, en mi ecuación, en esta general, vamos a anular todo lo demás, pero sí vamos a tener una sumatoria de entalpías de salida y una sumatoria de entalpías de entrada, que al final, sumatoria de entalpías de salida sería las salidas. ¿Cuáles son las salidas? La salida es 1 y 3, por lo tanto, entalpía 1 más entalpía 3. ¿Cuáles son las entradas? 6 y 2, por lo tanto sería menos la entalpía 6 menos la entalpía 2 y con eso tendríamos el calor de entrada de la caldera. ¿Qué es lo que nos pide el problema? La eficiencia térmica. ¿Qué es lo que necesitamos? Calor de entrada y calor de salida. Lo demás no me interesa. Por lo tanto, tengo que encontrar entalpía en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, en cada estado yo tengo que encontrar mi entalpía. Por eso es el proceso que hemos hecho en un inicio. ¿Cómo vamos a encontrar las propiedades? Entonces, ya habíamos dado una breve explicación de esto, por lo tanto, ya no tendríamos tanto problema para encontrar las propiedades, porque ya hemos hecho ese análisis. Entonces, una vez que ya tengo la eficiencia térmica, ya tengo que nos pedía, básicamente es ese análisis, ¿no? Es un poco más complicado, sí,
pero si lo hacen en orden van a ver que van a encontrar el resultado de manera más sencilla. Bueno, hacer propiedades es lo que más nos va a complicar en estos tipos de no, estos tipos de ciclos, porque tenemos varios estados. En este caso tenemos 6 estados. En el estado 1 yo tengo 2 propiedades, no hay lío. En el estado 4 tengo 2 propiedades, no hay lío. Y en el estado 5 tengo 2 propiedades. Con el concepto que les había dicho, que la calidad en 5 iba a ser igual a 0, porque se entraría como líquido saturado. Ok, con ese concepto que tenemos, entonces tenemos 2 propiedades en 5. Ahora el problema está en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 6. Como les decía, el estado 2 va a tener la misma entropía que el estado 1, porque es un proceso de entropía constante, este proceso de acá, ¿no? Entonces la entropía en 1 va a ser la misma que la entropía en 2. Por lo tanto, podemos encontrar en el estado 1 la entalpía y la entropía, porque nos van a servir ambas. Pero también yo sé que en el estado 2 yo tengo una presión 2 que va a ser igual a la presión 3, justamente lo que les mencionaba. El estado 2 va a tener la misma presión que la 3, ¿no? Que en el estado 3. Por lo tanto, la presión 2 es igual a la presión 3, la entropía 2 es igual a la entropía 1, y con eso, si es que tendría estos valores de estas dos propiedades, podría encontrar cualquier cosa. En el estado 3, ¿qué es lo importante acá? Nuevamente, les mencioné en un inicio, la entropía en el estado 3 es la misma que la entropía en el estado 4. Por lo tanto, entropía 3 es igual a entropía 4. ¿Qué es igual importante? También es importante que en el estado 4 yo tengo ya 2 propiedades. Esto me garantiza que sí voy a obtener la entropía 4. Y acá esto nos garantizaba que sí va a obtener la entropía en 1. Entonces este valor sí es dado. Lo que faltaría es este valor. Ese valor es el problema. Entonces vamos a ir un concepto. Vamos a ver que para el estado 3 vamos a esperar un momento. Vamos a ver el concepto que les decía que estas dos deberían tener la misma temperatura. Para el estado 4 calculo la entropía 4 y la entalpía 4. Por último, para el estado 6, como les decía, a entropía constante. Por lo tanto, la entropía en 6 va a ser la entropía en 5. Y como ya tengo 2 propiedades, es un dato ya, digamos que por hecho que ya vamos a encontrar. Y por último, también tenía que la presión 6 es igual a la presión en 1, por lo tanto 16 megapascales, y con eso ya tengo 2 propiedades en mi estado 6. Lo último que nos falta es encontrar propiedades en el estado 6, es decir, puedo encontrar la entalpía y todo ello. ¿Para cuál proceso nos falta más que todo? Nos falta para el estado 2 y para el estado 3. Y aquí viene la teoría. Por teoría, el recalentado es hasta la misma temperatura del calentado. Eso quiere decir que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 3. Y con eso solucionamos todo esto. Porque si yo tengo propiedades en el estado 3, que son 2, yo voy a poder calcular presión 3. Y con eso ya tendría la presión en 2 y 2 propiedades para mi estado 2. Y con eso tendríamos todo. Al final van a ir a tablas con ese valor de entropía que va a ser 7.738 y la temperatura 3 de 550 grados centígrados. Van a ver que es vapor sobrecalentado. La presión 3 sería 1.3 megapascales. También es importante la entalpía 3 que va a ser 3.586,04 kilojoule por kilogramo. Para el estado 6 es líquido comprimido y la entalpía 6 es 208,47. Acá lo estamos haciendo de manera directa. Podrían hacerlo como lo hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, no hay ningún problema. Y por último, para el estado 2, yo tengo que es una mezcla saturada y van a encontrar que la entalpía 2 es 2782,56 y la calidad 2 había sido 0.998. Ahora es importante acá colocar la calidad, porque en este gráfico nos muestra que es vapor sobrecalentado, pero en este de acá nos dice que es una calidad menor que la de vapor saturado. Así que el vapor saturado, no se olviden que es esta línea de acá. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Si mi calidad es un poquito menor, este punto 2 debería estar por acá. Eso quiere decir que mi gráfica no va a ser como está ahí, va a ser un poquito más alargada, va a ser un poquito más diferente, por lo cual va a cambiar mi gráfico. Y no se olviden que un inciso de este ejercicio era graficar. Por eso es importante esta calidad 2.
Por lo tanto, ya tengo todas las entalpías, entalpía 1, entalpía 2, entalpía 3, entalpía 4, entalpía 5, entalpía 6. Ya hemos encontrado la presión, que era lo que nos pedía también. Y lo último que nos sería encontrar es hallar la eficiencia térmica, que va a ser 1 menos la entalpía 4 menos la entalpía 5 sobre la entalpía 1 más la entalpía 3 menos la entalpía 6 menos la entalpía 2. Reemplazando valores, que lo último que nos queda, nos va a dar que la eficiencia térmica había sido 43,67%. Y recuerden que es importante el orden, ¿no? El orden de acá. Acá yo no lo he dibujado el ciclo, pero ya les he dado la forma en cómo deberían dibujarlo. A este ciclo que hemos visto acá, lo único que le deben cambiar es esto. Vamos a tratar de dibujarlo. El 5 está bien hasta el 6. Del 6 al 1, vamos a decir que está bien. Tal vez esto podríamos colocarlo hasta acá, ¿no? Hasta acá, listo. Este es el punto 1. Esto tiene que bajar como una línea recta hasta entrar acá, más o menos. Una vez que entre, recién va a proceder a hacer el recalentamiento hasta el punto 3, que va a ser la misma temperatura que el punto 1. Por lo tanto, tiene que volver hasta el mismo casi valor que el punto 3, 1, ¿no? Entonces, con eso yo tendría el punto 2 acá. Esto nuevamente es entropía constante y se mantendría la gráfica de esa manera. Esta sería su gráfica que les pedía el problema, ¿no? Porque les pide una gráfica acotada. ¿O no les pide? Creo que en este caso no les pide. Bueno, si les pidiera, tendrían que hacer eso. Entonces, acá les decía la presión a la cual el vapor debería sobrecalentarse y inciso B, la eficiencia térmica. Entonces, ya hemos encontrado este valor. Ya lo hemos encontrado. Y la eficiencia térmica se han debido dar cuenta que es un valor más elevado que los anteriores, cuando lo hemos analizado como un ciclo Rankine de manera simple. Entonces los valores de la eficiencia han mejorado un poco. No es que ha aumentado hasta 95, ¿no? Que tal vez era lo que esperábamos, pero sí ha aumentado mucho, que es el 43,67%, que es alrededor de 10% que ha entrado, y eso es mucho mejor. Eso se está acercando al 50% y eso sí ya nos sirve mejor. Entonces esa es la eficiencia térmica ahora para mi ciclo con recalentamiento. Ahora, como les decía, es importante el balance de energía, el balance de masa, las ecuaciones de lo pedido, propiedades y reemplazar. Nuevamente les recomiendo, si para ustedes es mejor hacer las ecuaciones de lo pedido en un inicio, pueden hacerlo. Yo lo hago el balance de masa, el balance de energía para que se entienda mejor. Pero recomendable es ecuaciones de lo pedido antes, porque lo único que me pedían acá era la eficiencia térmica. Si me pedían la eficiencia térmica, solo tenía que encontrar esta ecuación. Es decir, solo tenía que plantear dos ecuaciones, ya no tanto para la turbina, ni para la bomba, para nada de eso, solamente para la caldera y para el condensador, nada más. Y con eso se terminaba nuestro problema, ¿no? Básicamente, esos son los problemas. Tendríamos que ver ese problema más, que es el problema 4, que es con recalentamiento, pero ya no nos queda mucho tiempo, ya es 9:45, hasta acá hemos tenido una clase de casi 2 horas. Y con eso sería básicamente esta parte de ciclo ranking. Eh, Nos falta un poco. Lo que nos falta ver acá es lo siguiente, pero vamos a verlo. Nos falta el ciclo ranking ideal con regenerativo, que es lo que vamos a ver más la siguiente semana. Vamos a tratar de ver esto. Vamos a ver el calentador cerrado de agua de alimentación. Es un proceso, este ciclo no es tan complicado, aunque parece, ¿no? No es tan complicado, pero con eso terminaríamos en realidad el avance. Eso quiere decir que nos falta un poquito para acabar el avance de la parte de ciclos, ¿no? De estos ciclos de potencia Rankine. Hemos hecho un avance bastante bueno, diría yo, porque hemos visto ciclos simples, hemos visto ciclos, ¿cómo se diría? De manera, una forma de variarlos, es decir, tomando en cuenta que vamos a mejorar la eficiencia, nos faltaría simplemente dos tipos de variación, que es el ciclo ideal con regenerativo y el ciclo de cerrado de agua de alimentación. Y problemas también hay para estos. Este es el primer problema, que simplemente esto es un intercambiador, ¿no? Que nos ayuda. Ese es con regenerativo en realidad, es este tipo de ciclo.
con regenerativo. Pero también tenemos el otro, que es más completo, ¿no? El otro ejercicio, que es con ambos, un calentador y que es además regenerativo, es decir, que vuelve a ingresar a mi caldera. Es decir, es este de acá, vamos a decir, es este de acá y este de acá combinados. Y vamos a ver de qué manera se resuelve. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque ahora ya pueden realizar algunos problemas de la práctica. Yo simplemente les voy a subir la práctica para que resuelvan este problema que es similar al que hemos hecho. Este de acá, que simplemente es dibujar, es lo mismo creo, incluso creo que este ya hemos resuelto. Me recuerdo de esto, ¿no? Estos dos datos ya lo tenemos. Para este caso, igual, eso ya lo pueden resolver. Esto les recomiendo que se lo impriman y a la siguiente semana vamos a tratar de resolver este problema. Y el problema 5 vamos a verlo igual. Perdón un momento, por favor. Estoy ocupado, hijo. Cállate. Pero ya. Ya, perdón. Entonces, hasta ahí ustedes ya podrían avanzar. Vamos a ver, vamos a decir que hasta aquí van a avanzar, ¿sí? Hasta acá. Voy a ver con el ingeniero, tal vez le voy a hablar de la parte de decir cuándo va a ser su examen. Si es que no tenemos mucho tiempo y nos va a faltar, entonces en la semana yo les voy a mandar un video de este ejercicio del 4 y del 5. O tal vez lo haga, o tal vez esto lo hagamos en clases, pero sí les voy a mandar teoría de la parte de ciclo Brighton combinado, también la parte de ciclo Diesel u Otto y las de máquinas reciprocantes, porque son partes teóricas, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes puedan hacer. Entonces, hasta acá hemos podido avanzar, hemos podido ver algunas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ahora considerar el ciclo ideal con regenerativo. Este ciclo se precalienta el agua de alimentación con un regenerador o un recalentador. Eso es lo que es. Entonces, lo importante de acá es recalentar. Eso, o sea, hemos visto el recalentamiento. Lo que ahora vamos a ver es cómo se hace un precalentamiento, ¿no? Con un regenerador o un calentador. Es decir, un calentador abierto de agua de alimentación o contacto directo, que normalmente nosotros lo conocemos como una cámara de mezclado. La cámara de mezclado es esta de acá, si se han dado cuenta y se ve en nuestro sistema o en nuestro dibujo, nuestro fluido se parte en dos. Uno es el que vamos a decir que empieza en la bomba 1, es una parte del fluido y entra a la cámara de mezclado. La otra parte es lo que viene de la turbina. Entonces, en realidad, inicia en la bomba 2, nuestro fluido está partiendo de la bomba 2, aumenta la presión por entrar a la bomba, por la caldera aumenta la temperatura. Una vez que sale de la caldera, ya tiene una temperatura y una presión alta. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Una parte de esto se va a convertir en potencia, en forma de potencia acá en la turbina, pero todo no se va a convertir. Lo que pasa es que ahora todo se rechaza, ¿no? Anteriormente habíamos visto que la mayor parte se rechaza, pero nosotros vamos a decir que se va a rechazar un porcentaje. Una parte Y del fluido se va a ir a la cámara de mezclado y una parte, 1 - Y, se va a ir al condensador para el rechazo de calor. Y nuevamente va a entrar a la bomba de tal manera que, que va a aumentar su presión en la bomba hasta una presión que se va a tener en la cámara de mezclado. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos. En este proceso, no estamos rechazando todo nuestro fluido al exterior, estamos rechazando solamente una parte de nuestro fluido. Entonces, es importante este proceso. Que la siguiente gráfica nos muestra el análisis o de qué manera cumplen los procesos al pasar en cada dispositivo. Por ejemplo, en el punto 1, al pasar por la bomba, idealmente se dice que es a un proceso isentrópico. Eso quiere decir que es la entropía constante. Entonces es una recta. El proceso de 2 a 3 hasta 4, el de 3 a 4, que es otra bomba, también es isentrópico. Por otro lado, el proceso que va por la turbina son dos, en realidad tiene dos salidas
ambas salidas son de entropía constante, es decir, que la entropía en 5 es la entropía en 6 y es la entropía en 7. Tiene la misma entropía, ¿no? Es lo importante acá. Tenemos la misma entropía de acá. Por otro lado, ¿qué es también importante de esto? Es importante que entendamos que la presión en una cámara de mezclado, como habíamos visto en volúmenes de control anteriormente, veíamos que la presión tenía que ser la misma, es decir, la presión en 3 tiene que ser la misma que la presión en 2 y la misma que la presión en 6. Y eso es lo que nos dice esta parte de acá. Es justamente la parte intermedia. Esa es una isóbara, es una curva por la cual está pasando el estado 2, el estado 3 y el estado 6. Por otro lado, no se olviden que el proceso que pasa por la caldera es igual a la presión constante y es justamente esta parte de acá, es justamente la del proceso de 4 a 5. Y por último, el proceso que pasa por el condensador también es a presión constante, por lo tanto, es esta línea de acá abajo, ¿no? Entonces, eso es nuestro sistema. Hemos hecho un proceso, una forma del ciclo Rankine, pero colocando ahora un calentador de contacto directo. Importante aquí es hacer el análisis para el calentador de contacto directo. Hacer análisis para una bomba, para la otra bomba, porque lo demás ya sabemos cómo hacer el análisis, ¿no? Entonces, podemos hacer ecuaciones de cada volumen de control. Para la caldera tengo un calor de entrada que va a ser entalpía 5 menos entalpía 4. Para el condensador tengo un calor de salida que va a ser 1 menos Y. Eso se debe a que ese porcentaje de masa se está moviendo por este punto. Eso quiere decir que es importante el porcentaje de masa que está pasando por cada volumen de control. Por ejemplo, vamos a marcar con negro los volúmenes de control por el cual está pasando un porcentaje de 1 menos Y, que sería por el condensador y por la bomba 1 y además por el calentador de contacto directo. Por otros procesos, vamos a decir especialmente por esta parte del calentador de contacto directo, está pasando el porcentaje Y. Y por último, con color rojo, vamos a marcar a los volúmenes de control por el cual está pasando todo el flujo, o sea, es decir, todo el porcentaje, es decir, el 1%, es la suma de Y menos 1 menos Y. Entonces, está pasando por la bomba, por la caldera y también por la turbina. No se olviden que en la turbina están los tres, es decir, los tres porcentajes de nuestro fluido. Entonces es importante eso, porque cuando nosotros pasamos por el condensador tenemos un porcentaje de fluido, entonces el calor de salida es igual al porcentaje de fluido por la entalpía 1 menos la entalpía 7. Para la bomba lo mismo. Tenemos que considerar que para una bomba está pasando un porcentaje de 1 menos Y, pero para la otra bomba está pasando el porcentaje completo, que vamos a decir que es 1. Entonces 1 por H entalpía 4 menos entalpía 3, y el otro sería 1 menos Y por entalpía H2 menos entalpía 1. Entonces eso sería para la bomba. Para la turbina, ¿qué tenemos para la turbina? Tenemos en realidad estas ecuaciones. Tenemos que entalpía de salida es igual a H6 menos H5 más entalpía 1 menos Y por entalpía 7 menos H6. Entonces, esa es la ecuación por las dos salidas. No se olviden que aquí es Y, aquí es 1 menos y acá es simplemente 1. La entrada es 5, esto es 6, o podemos volver un poco atrás para estar mejor también con eso. Esto es 6 y esto es 7, ¿no? Esto es 6 y esto es 7. Entonces decimos que esto es 6, entalpía 6, perdón, y esta es entalpía 7. Entonces vamos a decir que tenemos una entrada que va a ser entalpía 5 negativo y la sumatoria de las salidas va a ser entalpía 6 más entalpía 7 por 1 menos Y, ¿no? Y esta sería nuestra ecuación, menos entalpía 5. Ahora acá es importante que acá está multiplicado por Y, porque acá vamos a hacer lo siguiente, Y es igual a H6 menos H7, justamente lo que decíamos esto, H6 menos H7. Pero también podemos hacer algo. ¿Qué pasa si yo sumo H6 y le quito menos H6? Entonces H6 con H5 se van a sumar. H6 menos H5 va a ser una parte de mi ecuación. Y por otro lado yo voy a tener menos
1 menos Y va a ser por H6 más H7 por 1 menos Y. Y de esta manera yo obtengo esta ecuación que hemos planteado acá, la misma ecuación. O sea, es lo mismo prácticamente, ¿no? Haciendo esa sumatoria. Pero nosotros vamos a tratar de utilizar esa ecuación que hemos descrito anteriormente. Estamos deduciendo básicamente nuestra ecuación. Entonces, eso sería para mi turbina. ¿Para qué nos falta? Para el calentador de contacto directo. No se olviden que en este calentador tenemos tres flujos que están entrando. Y por H6, 1 menos Y por H2 y la entalpía 3, que es la salida. Y tenemos que saber que Y es el flujo másico 6 sobre el flujo másico 5. Y ahí está el calentador de contacto directo. Este proceso tenemos que realizarlo siempre y cuando tenemos un calentador de contacto directo y tenemos una dispersión o tenemos un porcentaje de fluido que está fluyendo por algún volumen de control. En este caso se ha partido nuestro fluido en dos. Por esa razón le hemos puesto un porcentaje Y al otro porcentaje 1 menos Y. Y si queremos el total, simplemente lo sumamos, Y con Y se va y me va a quedar 1, que sería el completo. Con eso terminaríamos la parte de calentador o sea, de añadir a un ciclo de Rankine un calentador de contacto directo. Vamos a ver qué pasa si nosotros añadimos un calentador cerrado de agua de alimentación. En este caso, el calor se transfiere de vapor extraído hacia el agua de alimentación sin que suceda ninguna mezcla. Los dos flujos pueden estar a presiones diferentes, puesto que no son una mezcla. Se está refiriendo a esa parte de acá. Acá es la cámara de mezclado, por ejemplo, ¿no? Y este es el calentador de contacto directo cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que este fluido que está pasando por acá, o sea, la primera parte de esta parte que nos dice que los dos flujos pueden estar a presiones diferentes, se refiere a que este tubito que está pasando por acá tiene otra, vamos a decir, tiene otros tubos de tal manera que no se va a tocar con este que está acá. Es decir, por acá va a pasar otro fluido, vamos a dibujar con otro color, va a ser claro el mismo fluido, pero va a ser a diferente presión. Y esto nunca va a tener un contacto con el otro. Ese es un contacto directo cerrado. Pero ¿a qué se parece este volumen de control? A este volumen de control pareciera que es un intercambiador de calor, que se acuerdan que no tenían interacción nuestros dos fluidos que pasen por mi intercambiador de calor. Entonces esa es la forma que cambia, porque lo único que se ha aumentado a este ciclo es este ciclo, es lo mismo que nuestro anterior que habíamos visto con el calentador de contacto directo, que justamente está acá. Lo único que se le aumenta es este, que es un intercambiador de calor. El mismo análisis es lo mismo. Lo que cambia acá es que como tenemos estos calentadores, automáticamente se van a dar cuenta que en una cámara de mezclado se cumple que las presiones 5, 4 y 9 tienen que ser la misma. La misma que va a ser en en la presión 2, porque no se olviden que esto está conectado con este tubo de acá, ¿no? Entonces la entalpía, la presión en 2 tiene que ser la presión en 9, tiene que ser la presión en 4 y tiene que ser la presión en 5. Y justamente eso nos está mostrando acá. Presión 2 es igual a la presión en 9, es igual a la presión en 5 y es la presión en 4. Y aquí sube esta curva de acá hasta el punto 6. Y eso también porque la caldera se comporta como un proceso a presión constante. Por lo tanto, la presión en 5 tiene que ser la presión en 6. Entonces, todo este proceso donde están mis estados 6, 4, 5, 9 y 2 es una isóbara. La otra isóbara es la que está pasando de 7 a 3, es decir, otra presión, ¿no? Entonces la de 7 a 3 es otra presión intermedia, vamos a decir. Y de 3 a 4 tenemos una bomba. Justamente de manera ideal, esto es a entropía constante. De 6 a 7 tenemos la turbina, que es de entropía constante, pero también es de entropía constante hasta el punto 8. Y de ahí viene la última presión, que es esta de acá, que pasa por esto, ¿no? La presión 8, que es igual a la presión 1, y es esta parte de acá abajo. Y no se olviden que este es otra isóbara. Entonces, en este tipo de ciclo tenemos tres isóbaras. Una es la alta, la intermedia y la baja. También tenemos que ver que aquí hay una bomba de calor que está a entropía constante, ¿no? Que es una línea recta acá. Y acá también esto es recto. Entonces, de esa manera es las formas que podemos encontrar la manera de aumentar la eficiencia
en nuestro ciclo ranking. A la siguiente clase vamos a tratar de resolver algunos problemas parecidos a estos y con eso terminaríamos la parte teórica de ciclos ranking y también los problemas. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.